galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Yo creo que, bueno, no es la primera vez que comparto sobre este tema, pero en el día de hoy voy a estar compartiendo algo nuevo, algo fresco, algo interesante, algo que despierta, algo que motiva nuestras vidas y que nos da fuerzas para empezar un nuevo día, entender a Dios, agarrarnos o ser agarrados por Él de la mano y decirle, Señor, gracias. Gracias porque puedo entender que aunque no siempre el viento sopla a mi favor, hablando en términos generales, después que Dios nos tome de la mano, podemos seguir adelante con el propósito, con la misión, con esa llama que Dios ha colocado en nuestro espíritu. Y una de las razones por las que los hermanos de Jefté, cuando crecieron, no quisieron que Jefté continuara viviendo con ellos. Aparte de que, honestamente, Jefté era el primogénito, y sabemos lo que dice la Escritura, que el primogénito recibía una doble porción, tenía muchos privilegios. Aunque por ser hijo de una mujer ramera, que había sido ramera, yo estoy segura que esta mujer, al convivir con Jefté, ella dejó de practicar este estilo de vida. Así que aunque él era hijo de una mujer ramera, sin embargo, no era un hijo ilegítimo, era un hijo legítimo porque ella pues arregló su vida y le dio este hijo a Jefté, pero luego Jefté dejó de vivir con ella y buscó otra mujer, y esta otra mujer le dio muchos hijos a Jefté. Y dice la palabra que cuando los hermanos de Jefté crecieron, lo echaron fuera, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Aparte porque era hijo de otra mujer, porque según ellos tenía una mala reputación, una mala fama. Yo creo que en la vida de Jefté había algo especial que quizás sus progenitores y sus hermanos no habían logrado mirarlo. Porque, como dice el dicho secular, le tiran piedras al árbol que produce fruto. Si Jefté no hubiera sido una amenaza, si Jefté no hubiera mostrado aquella visión, aquella capacidad, aquella visión de liderazgo, si no hubiera mostrado aquel destello de iniciativa, si él no hubiera sido tan esforzado y tan valeroso, probablemente se hacía notar en medio de su casa. Se cree, según la historia, que para esta época, cuando Jefté fue expulsado de su casa, pues la mamá ya no estaba y parece que el padre había muerto. Así que los hermanos de Jefté dijeron, no te vas a quedar aquí. Y te decía que el enemigo sabe quién es una amenaza para él y quién no es una amenaza para él. Yo no creo que, como el Señor Jesucristo dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás. No. Si Jefté no hubiera sido una amenaza, si Jefté no hubiera tenido un propósito, un llamado, sencillamente se hubiera quedado allí. Se hubiera quedado allí como uno más de sus hermanos. Mira que la palabra nos habla de que fueron muchos los hermanos de Jefté. No se nos da el nombre de su madre, tampoco el nombre de sus hermanos, sino que el nombre más notable y más relevante en este capítulo 10 y 11 del libro de Jueces es este personaje llamado Jefté. Y te decía que sus familiares no podían ver lo que Dios había escondido en el corazón de Jefté. Y era un propósito, era un llamado,
era una llama de fuego, era un talento, era una visión, era algo poderoso de Dios que en el tiempo de Dios iba a brotar. Que en el tiempo de Dios, así como en el tiempo del embarazo, solamente cuando las mujeres llegan aproximadamente al 9º mes, entonces es cuando natural y espontáneamente comienza a dar a luz. Yo creo que Dios no llega antes ni llega después a la vida de una persona, que Dios llega en el momento oportuno. Por mucho tiempo, Jefté probablemente no entendió y no comprendía y hasta pudo sentirse una persona desestimada, pudo sentirse poca cosa, que no era importante en medio de su núcleo familiar. Como así se lo manifestaron y se lo hicieron entender sus hermanos, que quizás no era importante, que no tendría ningún propósito en medio de ellos. Eso probablemente Jefté lo sintió, lo pensó, porque en esa atmósfera fue la que él vivió. ¿Cuánto tiempo Jefté vivió en el anonimato, en la tierra de Tob, haciendo ociosidades? Dice la palabra que él se fue y se juntaron con él hombres ociosos que salían con él. ¿Qué hacen las personas ociosas cuando salen en grupo? Cualquier cosa mala. Por lo general no hacen cosas buenas. Así que por mucho tiempo Jefté estuvo allí aparentemente fuera del propósito de Dios. Quizás sus hermanos dijeron: nos deshicimos de Jefté, vendrá la paz, vendrá la tranquilidad a nuestra vida. Nadie querrá ser el líder, porque a la verdad, en medio de un núcleo familiar, aunque sea conformado por 2, 3, 4, 5 personas, 10, 15, siempre va a haber personas que se van a notar, no precisamente porque quieran hacerse notar, sino por el llamado, por el propósito, por la capacidad de liderazgo, por la visión que Dios ha depositado en la vida de esa persona. Y te decía que todo tiene su tiempo, decía el escritor de Proverbios, el rey Salomón. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Los hermanos de Jefté y la tribu de Manasés a la que ellos pertenecían jamás pensaron de que en el tiempo de Dios, Jefté iba a ser el instrumento ideal y elegido por Dios. Ellos nunca lo imaginaron, pero Dios está obrando su perfecta voluntad. Por lo tanto, usted que está en sintonía, que está escuchando este dial, esta emisora 87.7, la gloria de Dios con el fuego del Espíritu Santo, si usted ha nacido en una atmósfera muy parecida a la que nació Jefté, hoy tengo buenas nuevas de Dios para usted, que te restaurarán la fe, que te levantarán la fe, que abrirán tu oído espiritual, que te harán entender que Dios te llamó con propósito para cosas grandes, y que la palabra dice que Él es un Dios de restitución, que Él es un Dios de restitución. Dice la palabra que Dios nos restituirá los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Aquel grande ejército que Dios envió a causa de aquellos tiempos de desobediencia del pueblo. Cuando estamos fuera del propósito de Dios, naturalmente nos van a suceder muchas cosas dolorosas, muchas cosas que nos van a afectar emocionalmente, espiritualmente, académicamente y aún físicamente. Vamos a ser afectados, vamos a ser golpeados, vamos a ser lastimados. Muchas cosas van a influir en nuestra vida porque no estamos entendiendo el propósito de Dios. Y algo así le sucedió a Jefté. Fueron muchos años en los que él tenía ese don de liderazgo, él tenía ese don para gobernar. Miren, jamás el padre de Galaad entendió que Jefté iba a ser un líder,
que iba a ser un gobernador, que iba a ser un libertador, que iba a ser la mano derecha, que iba a ser la respuesta de Dios. Jamás Jefté lo imaginó, jamás su madre lo imaginó, mucho menos sus hermanos no lo imaginaron. Porque cuando nosotros tenemos algo de valor en nuestras vidas, cerca de nosotros, si entendemos que aquello es precioso, que aquello es de valor, sencillamente lo aseguramos, lo guardamos. Pero no sucedió así con la vida de Jefté, sino que Jefté comenzó a ser pisoteado, a ser rechazado, a ser desestimado, a ser considerado poca cosa, a ser pisoteado como quien pisa una perla porque está sucia y no se da cuenta el valor que tiene esa perla. Así es usted, amigo, hermano, que está en sintonía. Por un tiempo, a causa de no conocer el plan, el propósito de Dios, esta vida te podrá golpear y Dios lo va a permitir para que veamos la diferencia entre estar en el propósito de Dios y estar fuera del propósito de Dios. El hacer la voluntad de Dios, que cuesta mucho, y dejar hacer la voluntad de Dios, que cuesta más. Dios lo va a permitir para que probemos, para que veamos la diferencia, para que veamos qué condición nos favorece, nos bendice y qué atmósfera espiritual y social es la que reconforta nuestras vidas. Dios lo va a permitir para que hagamos diferencia, así como Él hace diferencia entre el que teme a Dios y no teme a Dios, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Dios quiere que nosotros también veamos la diferencia en lo que es ser una persona inconversa, en hacer lo que es el deseo de nuestros ojos, seguir las riendas de nuestro corazón y en poner un freno a los deseos de la carne y empezar a vivir bajo la guía, bajo la dirección, bajo la visión del Espíritu Santo y bajo la cobertura y el propósito de Dios. Hay mucha diferencia. No significa, como ya he comentado en anteriores programas, que el hecho de que conozcamos a Dios, de que estemos haciendo su voluntad, de que nos esforcemos por agradarlo a Él en espíritu y en verdad, esto no nos exime ni nos libera de dificultades, de pruebas, de tribulaciones, de procesos o de situaciones difíciles, dolorosas o desagradables que nosotros no querramos experimentar. No nos exime. También he compartido en otros programas y he dicho que la diferencia está en que, como dice Salomón, tanto a los justos como a los injustos les suceden las mismas cosas. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está que el que no conoce a Dios es golpeado, recibe las consecuencias, experimenta el dolor, la aflicción, le podría ir peor, queda golpeado, queda lastimado, queda herido, queda resentido. Y aunque esas mismas situaciones experimentemos nosotros, los que somos temerosos del Señor, los que nos esforzamos cada día por agradar a Dios en espíritu y en verdad, aunque esas mismas situaciones las experimentemos, hay una diferencia. Y es que la palabra nos dice en Romanos, a través del apóstol Pablo, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que, conforme al propósito de Dios, son llamados. Así que, hermano y amigo, usted que está en sintonía, dígale: Dios, quiero entender, quiero comprender, quiero entrar en el propósito tuyo, quiero comprender el propósito, quiero saber para qué me has llamado, quiero que se desaten los dones, el talento, el llamado, el ministerio. Señor, porque como dijo el Señor Jesucristo en los Salmos, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Solamente cuando lleguemos a ese estado y a ese nivel espiritual, entonces Dios podrá empezar a usarnos para su gloria. Recuerda que las joyas preciosas no se exhiben hasta que estén totalmente pulidas y tengan totalmente brillo. Las joyas preciosas no se pueden exhibir si no están purificadas.
si no están depuradas, si no están en su máxima purificación, no se pueden exhibir. De igual forma, Dios se toma su tiempo de proceso para trabajar en nuestras vidas. Yo sé que el tiempo que Jefté vivió sin conocer al Señor fue un tiempo en el que él experimentó muchas situaciones, pero yo creo que Jefté era un hombre que sabía que Dios lo había llamado con un propósito, aunque estaba usando su don de forma inadecuada hasta que no conoció el propósito. Él sabía que tenía un llamado de Dios, pero no sabía exactamente el día, la hora, el año, la situación en que los demás, en que su tribu, su familia, su parentela habría de necesitar de él. Él no lo sabía exactamente, pero Dios, cuando disponemos nuestro corazón, Él comienza poco a poco, a medida que haya disposición, a medida que empecemos a buscar del Señor, Él va a comenzar poco a poco a manifestar su propósito, a revelar su plan, a hablarnos, a hacerse amigo de nosotros. Y dice el libro de Jueces capítulo 11, vuelvo a repetir, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Este esfuerzo y este valor que estaba en la vida de Jefté no vino a él por accidente, no vino a la vida de Jefté así, de la noche a la mañana. Fue el don, fue el talento, fue la capacidad que Dios le dio y que a través de estos dones Dios iba a ser glorificado, que a través de estos dones la historia, la vida de Jefté iba a ser marcada y que a través de estos dones él iba a dejar huellas, iba a dejar un legado, iba a dejar un testimonio y que las generaciones empezarían a hablar bien de él y que llegaría el día que a través de estos dones los que los habían expulsado de su casa en el tiempo de Dios con humildad, como dice el proverbio secular, el que vota con orgullo recoge con humildad. Llegó el día cuando esta gente altiva, cuando esta gente arrogante, cuando esta gente soberbia, que eran los hermanos de Jefté y que quizás desde cierto punto de vista influyeron en la tribu de Manasés, pero no tanto como el mismo Jefté. Y yo quise investigar un poquito. A veces hay expresiones tan básicas, tan triviales, que uno dice, ¿para qué vas a buscar esa definición en el diccionario si eso lo entiende todo el mundo? Digamos que hasta yo pensaba así. Sin embargo, cuando nosotros vamos a un diccionario y comenzamos a buscar la explicación, el significado, los sinónimos de ciertas palabras que nos parezcan demasiado básicas, entonces nos vamos a dar cuenta que el significado es muy extenso y que es mucho lo que esa palabra quería decir. Y es el caso de esforzado y valeroso. Bueno, Jefté tenía esta virtud. ¿Qué es una persona esforzada? Una persona esforzada es una persona valiente, es una persona que logra vencer sus temores, que logra vencer su inseguridad, que actúa con decisión y firmeza. Mira, una persona esforzada es una persona que logra vencer sus temores, que es muy valiente, que vence sus inseguridades y que actúa con decisión y firmeza. Una persona esforzada y valerosa, como lo fue y lo es, porque las obras de los justos permanecen, y es el caso de Jefté, que aún el libro de Hebreos lo colocó en esa exhibición de los héroes de la fe. Así que una persona valerosa es una persona fuerte,
Es una persona que espiritualmente es robusta, es una persona esforzada, como fue el caso de Jefté, esforzada y valerosa. Es una persona que es muy diligente, que no teme a los desafíos, que es enérgica, que es decisiva, que es agresiva, que emprende propósitos, proyectos, eh, que no mira atrás, que vence los obstáculos. Una persona esforzada y valerosa como Jefté era muy laboriosa, era muy trabajadora, era una persona tenaz, era una persona con una capacidad de liderazgo. Así que sí nos damos cuenta que Jefté sí tenía virtudes, sí tenía un potencial de Dios, sí tenía un llamado. Y, y yo creo que los que estaban equivocados, que los que eran instrumentos del diablo en la niñez y en la adolescencia de Jefté eran los hermanos de Jefté, porque Dios ve, como le dijo Dios al profeta Samuel cuando andaban buscando rey para Israel, porque Dios ve lo que el hombre no ve, porque Dios ve el corazón, porque Dios ve el propósito, porque Dios ve el llamado, porque Dios no se enfoca en las faltas, en los errores. Sí, Jefté anduvo mucho tiempo con gente ociosa, naturalmente hizo muchas ociosidades, hizo muchas cosas indebidas, pero recordemos que el propósito de Dios se cumple en el tiempo del Señor. Así que dice la palabra que Jefté era esforzado y valeroso. Esas eran las grandes virtudes que estaban en Jefté y que iban a ser útil en el tiempo de Dios. Te hemos hablado de la vida de Jefté, de su vida de no conocer a Cristo, de la forma como Dios empezó a trabajar con Jefté, con las cualidades, con las virtudes que estaban en la vida de Jefté, pero que sus familiares no lo vieron, pero que Dios sí lo estaba viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando Jefté llegó a ser útil, cuando Jefté recobró la posición de primogénito, de líder, de caudillo, porque yo creo que desde el día que Dios permitió que Jefté fuera engendrado por su padre y concebido en el vientre de su madre, Dios lo veía como ese hombre esforzado, valeroso, como ese hombre que tomaba decisiones firmes, que era muy diligente, que era una persona enérgica, que tenía decisiones, que otra de las características de las personas esforzadas y valientes es que cuando emprenden algo, no dan pie atrás. Cuando emprenden un propósito, una causa, cuando emprenden una empresa, no descansan hasta llevarla a cabo, hasta cumplir, hasta haber realizado ese propósito. Hoy por hoy podemos decir cuántos quieren estas virtudes de Jefté, cuántos Jefté viven con nosotros, cuántos Jefté viven alrededor de nuestra casa, de nuestra cuadra, de nuestro barrio, cuántos Jefté están yendo a las congregaciones y nosotros por falta de visión lo desestimamos, lo menospreciamos, porque estamos mirando lo que la persona está reflejando en el presente, pero no nos hemos dado cuenta y no estamos mirando al corazón como mira Dios. No estamos mirando al corazón como mira Dios. Dice la palabra que huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, como les dije hace unos minutos, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Se imaginan qué ociosidades, qué perversidades, qué necedades llegó a ser Jefté? Y no solamente porque se juntó a personas ociosas,
sino porque él era el líder, porque él era el caudillo. Por un tiempo, cuando no conocemos a Dios, el enemigo va a querer usar aquel don, aquel talento, aquel llamado, y lo va a querer torcer para que en vez de brotar agua dulce, de las que muchos deben tomar, por esa área empiece a brotar agua amarga, para que muchos puedan tomar y se envenenen y estén igual que esa persona. Por un tiempo el enemigo va a querer torcer, va a querer que nosotros perdamos la ruta, el camino, la agenda que Dios tiene para nosotros. Ya Él la escribió hace rato, pero probablemente algunos de los que están en sintonía no están cumpliendo con esa agenda, con ese itinerario, con ese propósito, con ese mapa que ya está trazado, que ya tiene una línea, que la trazó el Espíritu Santo. Hay un camino por donde seguir. Pero mientras no se conoce a Dios, se puede estar caminando para el sur, para cualquier lugar. Se pueden estar haciendo las cosas inadecuadas. Por eso usted, amigo que está en sintonía, que no conoce al Señor Jesucristo, por eso usted dice: ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué hago esto y esto otro? Y nada funciona. ¿Por qué todo sale torcido? Probablemente porque estás fuera del propósito de Dios. Porque estás fuera del propósito de Dios. Estamos, como te decía, al empezar este espacio, estamos en días cuando Dios está apresurando su palabra, cuando Dios quiere poner por obra su palabra en nuestras vidas. Él quiere apresurar su palabra en nuestras vidas, pero es necesario que nosotros tengamos el corazón dispuesto, porque si no hay disposición, Dios no puede empezar su propósito. Hasta que nos cansemos del mundo, hasta que nos cansemos del pecado, hasta que nos cansemos de la vida que hemos llevado sin hacer la voluntad de Dios. Cuando nos cansemos, cuando digamos: no quiero más, cuando digamos: ya he probado de esto, pero no es lo que yo quiero, no es lo que me llena, no es lo que me satisface, entonces Dios va a empezar su propósito en tu vida. Y dijeron a Jefté, te leo el versículo 3: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Lo que fue un problema, un conflicto, podríamos decir casi que nacional. Miren, Dios aprovechó esta situación. ¿Por qué los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob? Primero, porque probablemente habían escuchado de que Jefté era un líder, que Jefté era un caudillo. Para los ancianos de Galaad y para Israel todavía no lo era, pero él estaba usando su don de forma incorrecta, pero lo estaba usando. Era el líder, era el caudillo, era el jefe de unas personas ociosas, en otras palabras, de un grupo de guerrillas, de un grupo de pandillas, no sé cómo le quiera llamar usted, o de un grupo de antisociales. Él era el líder. Y probablemente escucharon, porque yo creo que si los ancianos de Galaad no hubieran escuchado, si no hubieran escuchado de lo que Jefté hacía, no lo hubieran mandado a llamar.
Ya para esta época, Jefté había adquirido fama, nombre y renombre. No de una persona buena, sino de una persona mala. Pero lo que Jefté tenía, a los líderes, a los caudillos de, de Israel les hacía falta. No la maldad, sino el ímpetu, el valor, la osadía, ese espíritu de liderazgo, ese querer ser útil a la sociedad, ese querer ser el brazo, la mano derecha, la mano que levanta, la mano que sostiene, la mano que hace guerra y no se debilita. Él quería hacer eso. Y fue cuando Dios permitió que estos ancianos, que probablemente eran familiares de Jefté, y es cuando ellos dicen, mandemos a llamar a Jefté, mandemos a llamar a Jefté. ¿Por qué también mandaron a llamar a Jefté? Sencillamente porque no había liderazgo, no había liderazgo. No había liderazgo en Galaad, no había liderazgo en Israel. Esto era una falencia. Esto era una falencia muy grande en medio de los galaditas. No había líder, no había caudillo, no habían hombres de mando, no habían hombres con visión, no habían hombres con visión de milicia, con visión de liderazgo. No lo había. Ellos dijeron, Jefté es el hombre. Nadie sabe cuándo Dios va a mostrar su gloria en nuestras vidas. Nadie sabe el arma que Dios tiene guardada para desenfundarla en el momento que nuestra familia lo necesite. Ellos nunca pensaron que Jefté iba a ser la lanza que los iba a defender. Ellos nunca pensaron que Jefté iba a ser el martillo que iba a quebrantar a sus adversarios. Ellos nunca pensaron que Jefté iba a ser el hombre con autoridad, con carácter, con visión, con liderazgo, con conocimiento de la historia. Porque más adelante la palabra nos habla de que Jefté conocía su historia, de que la campaña que él emprendió a favor de los galaditas, a favor de Israel, no fue una campaña de insurrección, no fue una campaña de abuso, no. Era que, como dice la palabra en Jueces capítulo 10, dice que los amonitas, los moabitas, los de Amalek, los de Sidón, habían subyugado a Israel por 18 años. Todas estas naciones vecinas, cercanas, habían subyugado, tenían cautivo a Israel por 18 años. Después de 18 años, ya Dios se compadece de Israel. Y es cuando permite que los ancianos de Galaad llamen a Jefté. Y efectivamente, cuando se emprenden los propósitos de Dios, no se falla. Cuando hacemos la voluntad del Señor, Dios nos respalda. Y dice la palabra, aconteció andando el tiempo que los hijos de Israel, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Dios permitió que ellos cayeran en aflicción. El problema, el dolor y la aflicción de los israelitas, de los galaditas, fue la oportunidad para Dios, para mostrar su gracia, su amor, su bondad, su misericordia. Dice la palabra que a Dios le dolió la aflicción de los israelitas y fue cuando permitió que
que Jefté regresara como líder y como caudillo, porque a la verdad él nació para eso. Él nació con este propósito y con ese llamado de Dios. Quizás no sabemos con quién estamos viviendo. No sabemos quién es ese hombre, quién es esa mujer con la que nosotros estamos viviendo, porque no hemos visto el propósito de Dios cumplido en ellos. Quizás no sabemos qué líder, qué persona ilustrada, qué persona eminente está viviendo con nosotros. Ese hijo que por ahora es un problema, que por ahora no produce incomodidad, que quizás no hace caso, que quizás es desobediente. No sabemos qué líder, qué caudillo, qué jefe, qué clase de persona es la que está viviendo con nosotros, porque quizás ese hijo, esa hija, ese familiar no ha entendido el propósito de Dios, no ha entrado en el propósito de Dios. Solamente hay que orar para que el propósito de Dios se haga una realidad. Quiero irme despidiendo en esta mañana. Dice Jueces capítulo 10 versículo 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Gloria a Dios, aleluya. Por fin el tiempo, el año, la época, el momento, el tiempo de Dios se cumplió. Dios llamó a Jefté para que fuera un líder, para que fuera un caudillo, no para que viviera eternamente como un hombre ocioso, como un hombre sin visión, como un hombre sin propósito. No para que viviera del ayer, no para que viviera por lo que hicieron o no hicieron sus padres, no, sino para que creyera, como dice las Escrituras, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recoge. Jehová te recoge porque tiene un propósito, porque eres un propósito de Dios, porque eres un designio del cielo, porque te vas a convertir en la mano derecha de Dios, porque no te vas a morir hasta que se cumpla el propósito por el cual Dios te llamó. Dios solamente espera que tengas un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Amados, gracias mil. Se me